Y ya estamos de vuelta en nuestro noticiero central a través de iNoticias y en TVNet, que es tu imagen y también es tu voz. Y como todos los días, a esta hora tenemos la entrevista a una persona, un personaje importante de aquí, de Osorno, y también importante a lo mejor de nivel nacional, como fue a quien tengo aquí en los estudios. Abogada de la Universidad Católica, expresidente distrital de la UDI aquí en Osorno, ex constituyente por el Distrito 25, la ciudadana ahora Cecilia Uvilla. Pérez, Cecilia, qué gusto tenerte aquí. Qué gusto tenerte aquí en TVNet y esta hora que podamos conversar. Guillermo, y gracias por la invitación, esta oportunidad que se me da de estar con todos los telespectadores de INET. Para nosotros como ex convencionales y quienes hoy día estamos hablando sobre esta propuesta constitucional, correcto, es fundamental. Es una buena forma de llegar al máximo de gente de la comunidad que tiene que tomar esta decisión tan importante el próximo sábado, domingo. Estoy anticipándome a las cosas. El próximo domingo, el próximo 4 de septiembre, para concurrir a las urnas para manifestar su decisión en relación a la propuesta que hizo la Convención Constitucional de la cual formé parte. Correcto. ¿Y fue muy difícil este año? Fue un año loco, digo yo. ¿Por qué loco? Un año que partimos con tantas expectativas, con tantas ganas de ser un aporte, de contribuir a una propuesta que diese paz social, tranquilidad, que permitiese que Chile pudiese desarrollar, proyectarse, que se adaptara a los nuevos tiempos, al siglo XXI. Y bueno, partimos, yo creo que ya desde el primer día que asumimos, con un espectáculo que se mantuvo por mucho tiempo en la convención y que fue en definitiva una proyección de lo que se dio y que algo que para nosotros como convencionales que representábamos a la derecha era bastante impensado en salir con una propuesta donde las posibilidades del rechazo sean bastante ciertas. Bueno, pero a ver, una cosa, Cecilia, la derecha, si bien es cierto, no tenía mayoría, los otros sectores tampoco tenían mayoría, cada sector. Claro, pero nosotros no tuvimos nunca la posibilidad. Esta fue una pelea entre izquierdas. Fue entre una izquierda más radical y la otra que fue la izquierda más radical que en definitiva utilizó su influencia ayudado justamente por los escaños reservados de los pueblos indígenas que estaban absolutamente sobre representados. ¿Por qué, Cecilia? O sea, porque ellos eran 17 convencionales de los escaños reservados, pero en relación a la población y a los electores indígenas estaban sobre representados, máximo podrían haber sido 8. De hecho, cuando se trabajó la Constitución, se trabajó hace varios años atrás la Constitución de Bolivia, en Bolivia, que tiene una población indígena mucho más importante, eran 3. Entonces, no se te das cuenta, aquí hubo que fuera eso, con eso lograron sacar un texto que le otorga una serie de privilegios, que es lo que hace que hoy día la gente... Correcto. Oye, Cecilia, pero esta convención constituyente, ¿dónde se tramitó y cuáles fueron los... Pues ese es el otro problema. El tenor de esto, ¿fue en el Parlamento? A ver, pero no nos olvidemos de cómo nace. Primero, cómo nace la necesidad, de alguna forma, ¿no es cierto?, a propósito de ese estallido social, claro, y para los efectos de esa situación de violencia, y donde teníamos un gobierno, ¿no es cierto?, del presidente Piñera, que de alguna forma llegó a transar con un acuerdo de tipo político para decir, ¿sabe qué más? La salida de esto es institucional y es a través de un proyecto, una propuesta de constitución. Después, ¿cómo se elige esto? Es ahí donde se empezaron a alterar, a propósito de ese acuerdo y de las modificaciones posteriores, de cómo se decide quiénes iban a ser estos 155 convencionales. ¿Quién decidió eso? La clase política, desconectada de la realidad local. ¿Alguna vez están conectados los políticos con nosotros? Bueno, es que justamente, fíjate que uno de los problemas es que nosotros estábamos acostumbrados a vivir en un sistema de democracia representativa, donde tú eliges la autoridad y después que la elegiste, sea desde el concejal al como se llama, presidente de la República, nunca existe la retroalimentación entre el diputado, el senador, el concejal, el alcalde con sus electores. Y una de las cosas buenas que tiene esta propuesta es que de alguna forma incursiona en lo que se llama la democracia directa. Ah, perfecto, correcto. Entonces, es dentro de las cosas buenas que tiene la propuesta. Bueno, para allá íbamos, perdón que te interrumpa, Cecilia.
Pero la génesis, esto lo planteó el Senado, la formación, la de Cámara de Diputados, pero no son mayoría los centros de izquierda, ni porque esto se decidió por los 2/3, ¿no? Sí, pero se decidió, bueno, primero que tú tienes que ver cómo nos originamos. Exacto, nosotros los 155. eso quería llegar. Y eso fue, como digo, una sobrerepresentación de los escaños reservados. ¿Qué más decidor que tú? Porque esos escaños reservados no eran independientes políticamente, eran todos absolutamente de izquierda. Nunca hubo algún representante de los escaños reservados que votara por alguna iniciativa de nuestro sector político. ¿Y esos escaños reservados fueron directamente votados por los mismos pueblos originarios? Claro, pero por un escaso pueblo originario. ¿Y dónde estaba el resto, Cecilia? Porque la otra gente no se siente chileno. ¿Ya? No se siente, tú tenías la posibilidad de votar en el padrón, si estabas reconocido como indígena, ¿Ya? Tenías la posibilidad de votar en el padrón general de los electores o en el padrón indígena. Correcto. Ya. Pero la gente que decidió votar por el padrón indígena fue poco relevante. La mayoría de esos, teniendo la posibilidad, no votaron ahí. ¿Y entonces por qué? Porque entonces, ahí se dio esa sobrerepresentación. Y si así, por ejemplo, sectores que no estaban de acuerdo con estos pueblos originarios, ¿por qué no votaron ahí? ¿Tienen algún análisis de ahí, eso, Cecilia? Porque ellos se sentían chilenos. ¿Ya? O sea, si hay muchos, sobre todo la gente, por ejemplo, la gente que es aquí huilliche de la zona o de más del sur, no está de acuerdo con el conflicto y la forma que ha solucionado los pueblos de la Araucanía. Indudable. Entonces están diciendo que los pueblos originarios... Ahí hay una sobrerepresentación. Se sienten chilenos y los otros no son chilenos. Es que ellos se sienten, de hecho, porque se establece que en el artículo primero la plurinacionalidad, ¿no es cierto?, por el cual ellos votaron en forma tan mayoritaria, y es lo que nosotros sentimos que hoy día la gente va a votar justamente en contra de términos como la plurinacionalidad, que los hace adquirir privilegios. ¿Pero privilegio en qué sentido, Cecilia? En la justicia indígena, en que van a tener... ¿cómo se llama? Representación hasta en los consejos municipales que van a tener. ¿Y en qué punto está eso de la carta? En cómo se constituye el consejo municipal, pues. Ya. En todo eso. ¿Están los artículos? Es que es muy... ¿Te acuerdas más de los artículos? No, de memoria no, porque uno siempre se acuerda en lo que le tocó, en lo que le tocó trabajar. Claro. Y fuera de lo que te tocó trabajar... Esta es una constitución con 388 artículos, ¿no es cierto? Primero partimos 400 y tanto y después en la armonización quedó en los 300 y tantos artículos y en definitiva concluye con una cantidad de privilegios y de cerrojos, como es lo que pasa, por ejemplo, eventualmente en lo que es la modificación de esta Constitución, donde fuera de los porcentajes, para modificar la norma constitucional va a requerir, ¿no es cierto?, un plebiscito y va a requerir un consentimiento indígena en muchas cosas. Entonces, los indígenas que tienen determinados privilegios, lógicamente no van a aprobar una modificación del texto constitucional. Por eso que es irracional cuando hay un sector de la política aquí que dice que nosotros estamos por el apruebo, pero como tiene errores y como hay que modificar y ya hasta consensuaron unas cosas, unas determinadas modificaciones, hay acuerdo político en el sector de la izquierda, ¿no es cierto?, de modificar, pero esta Constitución, en el caso de aprobarse, tiene más cerrojos que la Constitución actual. ¿Por qué, Cecilia, trabajaron todo un año? Los quórum para aprobar esta Constitución eran altísimos, 2/3. ¿Y por qué no lograron colocarse de acuerdo y lograr los 2/3? Justamente por eso se logró. ¿Por qué? Por eso, porque había un sector, ¿no es cierto?, que era tan influyente que se sintió con la autoridad para decidir por sí y ante sí y modificar la reglamentación, la normativa, apoyar sus propias iniciativas y no tomar en cuenta las otras iniciativas de otro sector político. Y a mí siempre me llamó profundamente la atención cómo no nos dieron unos dulces, cómo no hubo efectivamente diálogo y conversación, porque justamente eso es lo que hace que
hoy día las posibilidades de que gane el rechazo, esto se lo construyó esa izquierda radical que no quiso entender que aquí esta Constitución no logra satisfacer las necesidades de estabilidad, paz social, desarrollo, progreso al pueblo de Chile. ¿Por qué, Cecilia? Cuéntame. Por todo, porque para empezar es una Constitución, ¿cómo se llama?, que fragmenta la identidad nacional. Ya. Fragmenta la identidad nacional porque justamente te crea, ¿no es cierto?, y te reconoce la existencia de los distintos pueblos. Aquí Chile reconoce la existencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Ya. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes, los mapuches, Aymara, Rapanui, Licantaray, Quechua, Coya, Diaguita, Chango, Quehuas, Cahuas, Yagán, Selkman y otros que puedan ser reconocidos en forma que establezca la ley. Entonces, ¿eso es malo? A ver, sí, cuando le das la autonomía de nación y donde ellos pueden dictar sus propias normas, pueden tener su propia justicia. Tú como abogado, Cecilia, disculpa que te... Sí. Porque para que quede claro todo ese asunto, hay una ley que va a ser después de esta, si se aprueba esta Constitución o se rechaza, o de acuerdo a la Constitución que lo rige ahora, con respecto a que hay una ley que es supra, ¿no es cierto? Esa ley la cumplen todos los chilenos, y aquí se dice también que Chile es un país indivisible y que somos todos uno, pero se reconocen que hay existencia, tal como en Estados Unidos, como en otras partes, que están los Cherokee, están todo eso. Ahora con el señor Yaitul, ¿con qué justicia puede ser? Bueno, el señor Yaitul tiene que atenerse a las leyes chilenas. Pero ¿por qué? ¿Y por qué si él tiene derecho a que lo resuelva el Ramachi? No, porque no está establecido que la justicia penal... Pero no está establecido que la justicia penal... Correcto. Porque tan importante lo que se escribió como es aquellas iniciativas que rechazó la Convención. En algún lado dice que, por ejemplo, estos crímenes que se han convertido, porque esto es un asunto penal, delito, un asunto penal, delito, se lo van a traspasar a las etnias mapuche. Pero ellos tienen derecho a tener su justicia. Sí, está bien, pero en algunos casos a lo mejor... Pero es que vuelvo a insistir. A ver, cuéntame, Cecilia. Yo lo que te puedo decir es lo siguiente, que una norma constitucional no puede ser sobrepasada por una norma legal, que es lo mismo que pasa con el tema, por ejemplo, el derecho a la vida y la interrupción del embarazo que está garantizado en esta Constitución y que no te tiene límite de tiempo. Bueno, porque en definitiva te está consagrando el aborto. Y casi el homicidio y el asesinato, porque no le pone límite en edad. Correcto. Y no puede yo una ley decir, ¿sabe qué más? El Estado garantiza la interrupción del embarazo hasta los 3 meses o hasta los 5 meses. No te lo puede establecer una ley, porque ese límite no puede una ley ir por sobre la Constitución. Pero la Constitución es clarísima con respecto a eso, que Chile es un país único, indivisible, que está formado por naciones o por pueblos que están reconociendo por primera vez, ¿sabes? Porque en ninguna otra constitución se ha reconocido esto, y son chilenos también. Y en muy poquitas constituciones del mundo se reconoce la plurinacionalidad. En muchos países lo que se reconoce es la multiculturalidad, que es lo que debimos de haber partido. ¿Y por qué no bueno, de su sector no pudieron? A ver, porque no quisieron. O sea, si nosotros estábamos de acuerdo en reconocer que Chile es un país multicultural. O a lo mejor no fueron suficientes los argumentos que presentaron ustedes. O sea, yo creo que los argumentos más racionales, más inteligentes y más fundados eran los nuestros. Lo que pasa es que, en definitiva, te vuelvo a insistir, aquí había una mayoría circunstancial. Porque, mira, si esto en definitiva, Guillermo, esto no es una constitución. ¿Qué es? Es un programa de gobierno de izquierda, del presidente Boric. ¿Cómo así? Porque tiene tal cantidad de listas, de anhelos y de cosas, de derechos garantizados. Es una lista de ofrecimientos, 100 y tantos derechos, una cantidad de organismos que crea. O sea, mira, algo tan absurdo como crear, ¿no es cierto?, los defensores de las cosas y de la naturaleza y de los sintientes, y se negaron a crear el Defensoría de las Víctimas. Hoy día, mi perro, que yo quiero mucho, que es el Milo, tiene más derechos que la gente que fue afectada por el incendio en Contulbo, porque a ellos los incendiaron, hay una persona que está amputada, hay personas lesionadas, se perdió un patrimonio, y ahí el Estado no quiso crear la Defensoría de las Víctimas. ¿Y en estos momentos con la Constitución actual existe eso?
Ya, pero entonces, pero escúchame. Cecilia. Sí, pero tienes una, a ver, pero tú tienes que priorizar, tienes Correcto. que ser, si no, o sea, ¿cómo tú? Así, tenemos aquí consagrado el derecho al placer sexual, tenemos consagrado el derecho a la oscuridad, el derecho al masaje, y no tenemos consagrado el derecho a la defensoría de las víctimas. No te entiendo. O sea, tenemos consagrado aquí el derecho al placer sexual, tenemos consagrado el derecho a la oscuridad, tenemos consagrado el derecho a la lectura, y no tenemos consagrado el derecho a la defensa de las víctimas. O sea, por eso por eso que este proyecto va a ser rechazado, porque aquí hubo una constitución maximalista con un traje que no es 3XXL, es gigante, le sobra tela, pero en definitiva es una sábana que no está hecho a medida de lo que requería el pueblo de Chile para desarrollo, progreso, estabilidad social. No puedes empezar a refundar todo. Es absolutamente absurdo lo que pasó. O sea, hoy día tenemos poder ejecutivo y tenemos poder legislativo, pero no tenemos un poder judicial. Se te produce un desequilibrio. No tenemos consagrado el poder judicial, tenemos un sistema de justicia que va a ser absolutamente politizado en cuanto a la generación, en cuanto a las facultades. No había ninguna razón de ser. No por eso salió el pueblo de Chile a las calles. Bueno, por eso te digo, Cecilia, porque salió y se manifestó en las urnas con un 78% que íbamos a cambiar la Constitución espectacular. Sí, pero no está de fecha, no está 30 años que del sector, de un sector no quisieron cambiar nada porque era anticonstitucional. Eso es una falacia. ¿Por qué? Porque la Constitución actual, firmada con el que lleva la firma del presidente Lagos, ha sido cambiada muchísimas veces en estos últimos 30 o 40 años. Ese ha sido un proceso. O sea, quien me diga y sostenga ese discurso, ¿no es cierto?, de tipo político, que aquí necesitamos una nueva constitución por la constitución de Pinochet, es que no ha estado en Chile durante los últimos 30 años. La constitución política, a pesar de la 80, la primera propuesta, ¿no es cierto?, que se plebiscitó en el año 80 y que después de eso se modificó, pero muchísimas veces, y por algo partimos con senadores designados y no terminamos sin senadores designados, partimos con un montón de... hubieron esto, ¿cómo se llama?, cálculos y todo ese asunto ahí para no... Pero justamente eso es la evolución que tiene que haber en un país. En un país. Correcto. Mira, si tú me dices, claro, o sea, aquí en la Constitución del 80 no está establecido el derecho a Internet, el derecho a la conexión digital, porque son cosas nuevas. De todas maneras. Entonces, Oye, eso es lo que pasó, porque fuera de eso a mí me da mucha pena de la ceguera política que este sector, como te digo, que representaba la izquierda radical, no supo darse cuenta. Si después de eso también tuvimos una elección donde se eligió al presidente Boric y se eligió un parlamento, pero tú ahí ya debías de haberte dado cuenta de que el país no es 80-20. El país es 45, 55, 48, 52. Entonces, y eso es, como te digo, si quieres, se fabricaron, quienes más contribuyeron a que esta Constitución sea rechazada fue la gente de izquierda, que hizo un papelón, el disfraz de la tía Pecuchó, la mentira de Rojas Bader, todo eso, es decir, la cantidad de veces que nos modificaron la reglamentación misma que nosotros que se había dado. Nosotros, como sector político, el primer día que subimos como convencionales se le presentó un proyecto de reglamento para acelerar el proceso y poder estudiar esto en más profundidad. Acuérdate que nos pasaban, eran las 4 de la mañana, de lunes a sábado, domingo. Entonces, es que se trabajó de una muy mala forma, no se trabajó en forma profesional, no se trabajó en forma técnica, no hubo ninguna posibilidad de diálogo, de conversación. Eso fue la realidad de la Convención Constitucional. Y como te digo, a mí me da una profunda pena que vamos a tener que invertir en más tiempo y en más recursos para lograr una propuesta de constitución que efectivamente produzca la unidad, el desarrollo y la estabilidad. Claro, porque si ahora gana el rechazo, vamos a seguir con la Constitución del 80 sin ningún problema. No, si eso no es verdad, no. ¿Por qué no es verdad? Porque está absolutamente... Porque la gente decidió
el 80% decidió que necesitábamos una nueva constitución. Y nosotros, como sector, que estuvimos en esa oportunidad por el rechazo, tenemos absolutamente asumidos, no hay ningún convencional, o quizás, no, convencional que yo diría que ninguno, o quizás puede ser la Tere o algo por el estilo, que sostenga que no necesitamos otra constitución, pero no está. Pucha, qué pena no haber que hayas venido antes, mujer, para acá, porque sabíamos que estaba llena de pega, sí, porque ya el tiempo nos superó. Pucha, quedan muchas cosas. Bueno, esperemos si estoy en el Brujil del domingo. El 9 de julio del 2021 dijiste en el diario Osorno, voy a escribir el libro más importante del país. Sí. ¿Lo lograste escribir? No. Y esa es una de las frustraciones que se produce. Pero fíjate que yo lo veía en la campaña, en alguna vez, muchas veces la gente, claro, te dice, Cecilia, vas a pasar a la historia. Yo siempre le dije, espero no pasar a la historia, no era mamarracho la expresión que dice, por hacer una propuesta que no sea aprobada por el pueblo de Chile. Cecilia Uvilla, muchas gracias. Gracias a ti, Guillermo, y gracias a todos. Pucha, qué pena no haber estado mucho antes. Bueno, pero ya va a haber oportunidades. De todas maneras. Un agrado y nos estamos viendo. Siempre Guillermo. Un agrado conversar contigo, Cecilia.